Hola, mi nombre es Sebastián Mesa y en esta ocasión les vengo a hablar sobre las propiedades físicas de los materiales de construcción de madera en una edificación del siglo XIX. Pero para empezar, primero quiero ponerlos en contextualización de qué es la madera. Se puede decir que la madera es un polímero natural de origen orgánico y ha venido usado como material de construcción a lo largo de la historia hasta el momento. La madera en ámbitos de construcción se puede usar en construcción de eh, viaductos, puentes, cimentaciones, formaletas y demás. La madera, así como los demás materiales de construcción que existen, tienen sus propias características, las cuales son las siguientes. Podemos decir que la madera es anisotrópica, lo que quiere decir que dependiendo del lado en que estemos viendo la madera, sus propiedades físicas van a ser diferentes debido a su grosor, a su tamaño, a su especie y demás. También decimos que es higroscópica, lo que quiere decir que la madera tiene la capacidad de por sí sola perder humedad para encontrarse en equilibrio con el medio ambiente. También decimos que la madera es deformable, lo que quiere decir que cuando un tronco de madera se encuentre sometido a una carga, este tronco obviamente se va a deformar, pero nunca va a poder volver a tener su tamaño y sus dimensiones originales. También decimos que es de tipo de combustible, ya que por su composición química la madera arde fácilmente a una temperatura de 270 grados centígrados. Y también decimos que es de tipo heterogéneo, lo que quiere decir que por sus células de diferentes tamaños y grosores, las propiedades varían de árbol a árbol dependiendo de su especie y lo largo del tronco. Nosotros sabemos que alrededor del mundo contamos con diferentes edificios históricos, los cuales son muy importantes para la identidad cultural de la humanidad, por lo cual es muy importante que nosotros podamos preservar estos edificios y aún más sabiendo que al ser edificios antiguos y que principalmente fueron construidos con madera. Para poder comprender mejor el comportamiento de este material de construcción, nosotros debemos someter este material a una serie de ensayos experimentales para poder obtener sus propiedades mecánicas. Al obtener sus propiedades mecánicas, nosotros podemos desarrollar modelos numéricos, los cuales nos sirvan para poder predecir el comportamiento de la estructura a lo largo de los años o al momento de que la estructura se encuentre sometida a una carga diferente a la cual está construida. Como bien sabemos, la construcción tiene un alto impacto ambiental en el medio ambiente. Por eso nosotros como ingenieros o como futuros ingenieros civiles es importante que nosotros tengamos que aprovechar los recursos naturales y reutilizar los inexistentes. Nosotros debemos entender bien las propiedades mecánicas de la madera, por lo cual es necesario estudiar este material y realizarles las series de ensayos necesarias para que podamos realizar o desarrollar medidas y técnicas de rehabilitación adecuadas que garanticen la seguridad y fiabilidad de las estructuras antiguas y de las estructuras que lleguemos a realizar en algún futuro. La madera, usada como material de construcción, es un material bastante complejo debido a sus propiedades y características como la heterogeneidad y principalmente la anisotropía. Como le expliqué anteriormente, la anisotropía hace que la madera tenga sus propiedades mecánicas diferentes dependiendo del lado en el que estemos usando la madera. En Portugal, se estudió el comportamiento de la madera vieja de eucalipto a través de una campaña experimental de probetas de una viga estructural del techo de un edificio construido en el siglo XIX. Este edificio está compuesto por dos plantas y su cubierta. En la planta baja únicamente encontramos mampostería estructural y en la segunda planta y la cubierta encontramos ya mampostería estructural, pero ya se implementó la madera como material de construcción. La campaña experimental que se realizó en Portugal lo que quería era lograr entender el comportamiento del material que se utilizó en el edificio que mencioné anteriormente, que fue construido en el siglo XIX, incluyendo una serie de ensayos como densidad, contenido de agua, compresión y tracción de las fibras de la madera usada en la construcción de este edificio. Para los ensayos de densidad y contenido de agua,
de la madera del edificio en cuestión, se usaron 4 muestras iguales para cada ensayo. Las dimensiones de estas muestras eran de 20 milímetros cúbicos de alto, 20 milímetros cúbicos de profundidad y 20 milímetros cúbicos de ancho, como lo podemos observar en la figura. Como bien sabemos, para cada país y cada material existe una norma diferente para evaluar las propiedades mecánicas de los materiales. En este caso, como el ensayo fue implementado en Portugal, se usó la norma portuguesa NP 616 de 1973 para hallar la densidad, que únicamente se relaciona la masa con el volumen de la madera para poder encontrarla. Pero en este caso se realizaron 4 ensayos diferentes y encontraron un valor medio. Para el ensayo de la cantidad de agua se usó la norma NP 614 de 1973, la cual relaciona la masa húmeda y la masa seca. Principalmente lo que se hace es tener una muestra y mojarla. Después de eso se toma el peso y se procede a secarla en un horno a 100 grados centígrados y también pesarla otra vez, y con los datos obtenidos podemos encontrar la cantidad de agua de la madera en porcentaje. También se realizaron 4 ensayos diferentes y se encontró un promedio. Los resultados del ensayo de densidad y cantidad de agua, se calculó que para la densidad se encontró un valor medio de 732 kilogramos sobre metro cúbico de la madera, como podemos observar en la tabla 1. Y también se calculó que entre las muestras de madera hay un coeficiente de variación del 1%, mostrando que los resultados entre especímenes son similares. Para el ensayo de contenido de agua, se encontró que la madera tenía un 9,05% de cantidad de agua y también tenía un coeficiente de variación del 1,1%, lo cual también quiere decir que los valores entre muestras son similares. Para el ensayo de resistencia a la tracción, se realizó aplicando resistencia a la tracción en la probeta hasta llegar a su ruptura en dirección paralela a las fibras. Se utilizaron probetas prismáticas con dimensiones de 5 milímetros cúbicos de alto, 20 milímetros cúbicos de profundidad y 200 milímetros cúbicos de ancho, como podemos observar en la figura. Las probetas se les pegaron un tipo de láminas de madera de cambala con dimensiones de 55 milímetros de largo y 2 milímetros de espesor. Se ensayaron 6 probetas de madera utilizando un equipo Instron 1125 con celda de carga de 100 kN y sometiendo cada probeta a una carga y descarga en régimen lineal con una velocidad de 5 milímetros sobre minuto para eliminar las holguras del sistema de pandeo. En pantalla podemos observar cómo quedó cada probeta antes y después de aplicar la carga en el equipo. Después de realizarse el ensayo de tracción, la máquina principalmente nos muestra un gráfico de cómo se comporta la madera. En este nos muestra la relación entre la resistencia versus el desplazamiento de tracción, pudiendo concluir que la madera de eucalipto tiene un comportamiento casi lineal entre 0.4 megapascales y 30 megapascales. La ruptura de la mayoría de las probetas ocurrió con un desplazamiento de 5 milímetros con excepción en la probeta 3. Los resultados de la resistencia de ruptura encontramos un valor medio de 65,5 megapascales y un coeficiente de variación de 6,5%, mostrando la proximidad de los resultados de cada espécimen. Para el ensayo de resistencia a la compresión se realizó siguiendo la norma portuguesa NP 618 de 1973, donde se usaron 6 probetas con las mismas dimensiones. Las dimensiones eran de 20 milímetros cúbicos de alto, 20 milímetros cúbicos de profundidad y 60 milímetros cúbicos de ancho. El ensayo consistía en aplicación de carga de compresión con una velocidad de 5 milímetros sobre segundo en dirección paralela a las fibras. Estas probetas se usaron en el mismo equipo que se usó en el ensayo de tracción y se ensayaban hasta su rotura. Para los resultados del ensayo de compresión, la máquina nos muestra una figura donde se evidencian unas curvas de tensión-desplazamiento obtenidas que muestran cierta dispersión en los valores de la resistencia a la rotura de las 4 muestras. En pantalla podemos observar los valores de la resistencia a la ruptura, que tienen un valor medio de resistencia de compresión paralela a las fibras de 59,1 megapascales, con un coeficiente de variación asociado a un 25,2%, donde podemos evidenciar
la alta dispersión observada en los resultados del gráfico. Mientras se realizaba el ensayo, se encontraron unas fallas en el sistema de control, por lo cual dos resultados de las muestras fueron considerados inviables y no se tomaron en cuenta. Después de realizar todos los ensayos y obtener sus respectivos resultados, podemos concluir que, primeramente, no todos los ensayos de las probetas se realizaron con la dirección perfectamente paralela a las fibras debido a la deficiencia de la madera. Por ello es importante que cada vez que vayamos a usar este material para la construcción o para obtener pruebas, tengamos en cuenta la dirección de las fibras. Siempre la dirección debe estar perfectamente paralela a la dirección de corte de la madera. También hay que tener en cuenta que el contenido de agua de la madera influye bastante en el comportamiento y las propiedades de la madera, debido a cambios como la retracción o expansión de la madera y las consecuentes distorsiones y alabeos, respectivamente, induciendo la variación de resistencia y el módulo de elasticidad. Aunque cuando los cambios de agua ocurren por encima del punto de saturación de las fibras, las propiedades de la madera prácticamente están inalteradas, o sea, la cantidad de agua, el contenido de agua de la madera no afecta prácticamente en nada. Por último, la rotura de madera bajo tensión en dirección paralela a las fibras tiene un comportamiento lineal cerca de entre 1/10 y 1/3 de resistencia a la rotura, y la resistencia a la tracción paralela a las fibras es superior a la resistencia de compresión paralela a las fibras para probetas realizadas sin defecto. Y bueno, eso sería todo. Espero que esta presentación sea de su agrado y listo, muchas gracias.